Diputada Natalia Rodríguez, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por invitarme. Bien ahí ese lacito rosa, ¿eh? Sí, siempre. Bueno, full, por supuesto. Bueno, quiero entender el presupuesto. Queremos entender el presupuesto, que son básicamente números. Yo te explico. Sí, por favor. Antes quiero saber si fue correcto el dato o no de que hace 16 años que Misiones es la primera provincia en aprobar el presupuesto. Fue correcto ese dato, sí. Estabas bien informado. Está bien. Sí. Bueno, el presupuesto es un documento legal desde el punto de vista técnico sumamente complejo, pero lo podemos traducir para que se entienda. Es una autorización de gastos que se hace al Poder Ejecutivo y una evolución y ese es el monto, sí, una autorización de gastos y una estimación de recursos para un periodo determinado y un contexto determinado. El periodo nuestro es obviamente el 1 de enero del año que viene al 31 de diciembre del año que viene. El monto, la autorización de monto fijada es esa que veíamos ahí, que es de 152.000 millones. O sea, la provincia puede gastar hasta ese... Es una autorización al Poder Ejecutivo. Y se estiman los recursos porque, en definitiva, hasta que efectivamente no van pasando los meses, no sabemos con cuántos recursos contamos. De hecho, nosotros, cuando el ministro de Hacienda presenta el presupuesto, es con una situación económica porque ellos trabajaron y prepararon entre los meses más críticos. Tienen que presentar el 31 de julio, así que trabajaron mayo, junio, donde la situación de parate total de la economía, la verdad que estaba muy marcada. Entonces, se estimaban unos recursos. Después, el 15 de septiembre, el Gobierno Nacional presenta el presupuesto nacional y ahí se fijan las pautas macroeconómicas oficiales. Y ahí nosotros ajustamos, porque mejoró un poquito la cuestión, ajustamos la cantidad de recursos estimados y gracias a eso también pudimos ajustar la autorización de gastos. Yo imagino, Natalia, que no debe ser fácil en un país como la Argentina, con la inflación, con el dólar, prever gastos. Yo pienso en una familia, ¿no? Una familia que prevé los gastos para el año que viene. Sí. Es exactamente lo mismo que una familia. Con una economía bastante impredecible, ¿no? Sí, eso nos pasó el año pasado mucho más que este año, que empezábamos cada reunión de presupuesto con $1 a un precio determinado y mientras estábamos en la reunión subía 2 o 3 pesos por día. Esto de las reuniones es muy interesante, Gustavo, porque somos la única provincia en el país que recibimos a cada uno de los responsables del área, de los ministerios, de las empresas del Estado, inclusive de los organismos creados por la Constitución. Y ellos nos cuentan qué hicieron este año con los recursos que les fueron asignados y qué van a hacer, qué proyecciones tienen para el año siguiente. O sea que, perdón, ese desfile, porque desfilan los funcionarios en los días previos, va el ministro del Agro y explica para qué necesita la plata, en qué gastó y en qué necesita gastar, va el ministro de Ecología, dice lo mismo. ¿Eso pasa únicamente en Misiones? Únicamente en Misiones. ¿De que cada ministro se siente, se somete a las preguntas? Exactamente. Libre pregunta, no solo para los diputados miembros de la comisión, sino para todos los diputados que tienen la puerta abierta a la comisión para participar en calidad de invitados también, con la misma libertad de poder hacer todas las preguntas, todos los bloques. La verdad que es sumamente interesante. Estuvimos 46 horas 50 minutos de reunión exclusiva de tratamiento de este expediente del presupuesto y hicieron 170 preguntas o intervenciones los diputados. Así que fue muy exhaustivo, pero bueno, es la radiografía completa del Estado provincial. Diputados del oficialismo y diputados de la oposición. Totalmente, sí. Nosotros tenemos 3 bloques dentro de la Comisión de Presupuesto. Natalia, a ver, como para que podamos entender, ¿a dónde va a ir el grueso del dinero? ¿En qué se va a gastar o en qué se va a invertir el dinero de que dispone la provincia? Nuestra provincia, a medida que fueron pasando los años, fue subiendo el porcentaje del contenido social. Y este año, por el contexto, justamente es aún más alto ese porcentaje. El 80,25% del presupuesto está destinado a inversión social. Cuando hablamos de inversión social... ¿Más del 80%? Más del 80%. Cuando hablamos de inversión social hablamos de salud, de educación, de cultura, de tecnología, de desarrollo social y también de desarrollo de la economía. Porque en definitiva eso es lo que nos va a permitir salir de la pandemia. Nosotros en la comisión estuvimos estudiando mucho toda la situación y todo el mundo está pasando por esto. El desafío es quién sale más rápido.
Y de hecho hoy nosotros recibimos las noticias de que somos la primer provincia del NEA con más actividad económica ya recuperándonos. O sea que estamos cumpliendo el gran desafío que nos presenta esta pandemia desde ese punto de vista. Así que cuando nosotros hablamos, a mí lo que me intenté hacer en todo este tiempo es traducir ese presupuesto. Cuando nosotros hablamos del 80% de inversión social, hablamos de un instituto misionero del cáncer, que justo me hablaste del Lazo Rosa, que hace entre 30 y 50 quimioterapias por día, atiende 100 pacientes por día. Hablamos de eso, hablamos de más de 1.700 créditos del Banco de la Mujer con recursos de la provincia. Hablamos de un fondo de crédito que se puso al hombro la asistencia a un montón de sectores que en estos meses la pasaron mal y el fondo de crédito estuvo ahí para responder. Entonces, hablamos de eso y eso es lo que a mí me parece interesante poder transmitir. Qué interesante eso que acabas de decir de generar actividad económica. Eso es fundamental, digo, porque además Misiones es una provincia en la tabla, si vos medís los empleados públicos que tienen las diferentes provincias. Misiones está de la mitad, creo que para abajo, digamos, ¿no? Sí. Es así, o sea que la plata que se va a sueldos públicos no es tanta como la que ocupan por ahí otras provincias, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros hablamos de desarrollo de la economía, estamos hablando tanto de la economía del conocimiento, que es una cuestión que nos diferencia del resto de las provincias, pero también estamos hablando de la asistencia a los productores, estamos hablando de todo lo que es la soberanía alimentaria, lograr nuestra soberanía desarrollar alimentaria. Trabajo, digamos. Desarrollar trabajo a través de las obras, hay muchísima inversión en obras, que eso genera mano de obra genuina en todos los municipios. Hablamos de eso y me parece que tenemos que resaltar eso y a través de todos los que hacen obras en nuestra provincia. En porcentaje, en términos generales, ¿cuánto aumentó el presupuesto para el año que viene con respecto al de El 37%. 37% más el en vigente general. Respecto al del año que viene. Y tuvimos una suba del 7%, desde 37% es lo que subió, desde de lo presentado a lo efectivamente sancionado, que es por este ajuste que te contaba, de que se estima un mayor ingreso de recursos. Los recursos también son un tema que son muy importantes de destacar. El 73% de los recursos son recursos provinciales. ¿El 73%. 73%. Exactamente, es muchísimo. Son recursos provinciales que son recursos genuinos de rentas provinciales, pero también son recursos que la provincia cede a Nación y que vuelven, que de hecho nosotros como provincia hemos delegado en la Nación el cobro de esos impuestos, pero son los recursos nuestros. Y acordate que nosotros estamos como... Deberían volver más, digamos. Deberían volver más. Creo que hay un dato por ahí creo que es correcto, pues yo ya lo dije al aire, así que aportamos como la octava economía que somos, pero recibimos como si fuésemos la 15ª. 15ª al mes de agosto. Hay una pérdida importante ¿no? en el camino. Pero es un todo, es parte de... ¿Y el presupuesto de la legislatura cómo está? El de la Cámara de Diputados. El de la legislatura, como siempre, es el 1,24% del total. Somos la legislatura más económica del nordeste argentino en cuanto a la cantidad de empleados y en cuanto a los recursos, pero bien, también austero, cumplible. Nosotros venimos con una modalidad de trabajo impecable. De hecho, somos una legislatura que hasta hace una semana habíamos sancionado 68 leyes este año. Somos la primera que empezamos a sesionar el 1 de mayo, como establece la Constitución, sin inconvenientes técnicos, porque tenemos todo un equipo que viene trabajando en la excelencia hace muchísimos años. Hay cosas que no se logran de un día para el otro. Hay un dato político que no es que me llamó la atención, pero sí me parece que hay que destacarlo. Se votó por unanimidad. Sí. O sea, eso significa que la oposición también votó este presupuesto. Digamos. Seguramente habrán habido... Sí, este es el 4º año que el presupuesto es votado por unanimidad y me parecía que este año más que nunca nosotros como política teníamos que dar ese mensaje a la sociedad. No podemos estar discutiendo este tipo de cuestiones porque es la herramienta que necesita el Ejecutivo para gobernar. Entonces, este año más que nunca nadie puede negar
nuestro gobierno provincial cómo actuó ante esta pandemia. Entonces, si bien obviamente la oposición acompaña en general y cuestiona calculo que habrán habido, lógicamente, cuestionamientos en comisión y demás. Menos que años anteriores, porque la emergencia económica generada a través de la emergencia sanitaria no cuestionaron, porque sería también, la verdad que estaría de más eso, pero más allá de los cuestionamientos, fue aprobado por unanimidad y eso es excelente y habla de la calidad institucional que fuimos construyendo a lo largo de los años. Una pregunta muy básica, Natalia, por el desconocimiento que esto por ahí te genera en general. Vamos a suponer, y ojalá Dios nos lo permita, que la inflación se dispare y que de pronto las previsiones no alcancen. ¿Qué pasa ahí, digamos? Bueno, nosotros somos una provincia desendeudada y no están en el plan de gobierno del año que viene tomar deuda. No está previsto. No está previsto tomar deuda. De hecho, nuestra deuda pública es del 0,39% del total de presupuesto, cuando llegó a ser muchísimo más. Así que estamos muy bien con eso. Y bueno, tendremos que ajustarnos como una familia. Lo que decías vos de lo que uno proyecta en una familia es exactamente lo mismo. Habrán cosas que no se podrán hacer, esto es lo que se presupone que se va a gastar y lo que se presupone que va a ser. Tendremos que ajustarnos y atender las necesidades básicas en primera instancia. ¿El presupuesto se ejuta todo? O sea, el dinero previsto para un año, ¿se gasta todo ese dinero? Digamos? Sí, generalmente sí. Lo que pueden haber ajustes y este año en particular hay ciertos ministerios que no ejecutaron todos porque se reasignaron partidas. De hecho, nosotros tenemos un capítulo dentro del presupuesto que es una autorización con límites para que el Poder Ejecutivo pueda hacer modificaciones. Se llama flexibilidad presupuestaria con limitaciones. Porque también es cierto que si eso fuera un documento rígido y ante cada modificación que tiene que hacer el Ejecutivo, le impediría gobernar. Pero sí se ejecuta y bueno, eso también tiene un proceso y un control muy estricto. Por algo le dicen al presupuesto la madre de todas las leyes, porque sin presupuesto no podés hacer nada. Totalmente. Nosotros trabajamos en la inclusión de las leyes que sancionamos del 31 de julio hasta el último jueves. Fue un trabajo extenso. Diputada, gracias por la visita. Gracias, Gustavo, por invitarme. Y bueno, espero haber transmitido un poco de 550 páginas Creo de que expediente. se entendió bastante bien, gracias. Corte y ya regresamos.